Muy buenos días, mis estudiantes de grado décimo. Tenemos una clasecita más el día de hoy de religión. Bien, mis estudiantes, antes de continuar con nuestra clase de religión, les voy a hablar un poco del cuidado del protocolo que debemos seguir aún teniendo contra el virus, contra el COVID. Entonces, amiguitos, la cura aún no la hay, entonces vamos a seguirnos cuidando igual. El uso de tapabocas, los guantes, la distancia social si estamos con más gente, lavado de manos cada 2 horas con abundante jabón. El jabón mata el virus. Bien, mis estudiantes, el tema de hoy tenemos las bienaventuranzas como título. Ya saben, todo lo que está en las diapositivas deben escribirlo en su cuaderno de religión. Las bienaventuranzas son las 8 fórmulas que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña para obtener la verdadera felicidad. Bienaventurados los pobres. Bueno, entonces ahorita vamos a ver, resulta que son 8 bienaventuranzas, se las voy a nombrar y luego vamos a empezar a hablar de uno por uno. Las 8 bienaventuranzas son, primero, dichosos los pobres de espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. Ese es el título, entonces vamos a escribir. Él fue el pobre material, el pobre de espíritu, no tenía dónde reclinar la cabeza y su corazón estaban abiertos en plenitud a su Padre. Nació pobre, fue reconocido y seguido por los pobres, vivió como un trabajador, murió desnudo y en un sepulcro pestado. No ambicionó nada, no se apegó de nada, su pobreza santificó para siempre toda su pobreza. Él es Jesús, ¿cierto? Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Aquellas personas, esas personas que tienen tanto amor para dar y son tan especiales y son humildes, ¿cierto? Eso es lo que nos habla la primera bienaventuranza. Vamos a ver la segunda. Bien, la segunda nos habla de que dichosos los mansos, acá se nos pasó, dichosos los mansos porque ellos poseerán la tierra. Cuando hablamos de mansos hablamos de qué, como de persona humilde, ¿cierto? De persona noble. Él fue el manso, era su dulzura lo que cautivaba a sus amigos y su fortaleza lo que aterraba a sus enemigos. Era su dulzura lo que atraía a los niños y su serenidad lo que desconcertaba a Pilatos y Herodes. Los enfermos le buscaban, los pecadores se sentían perdonados solo con verle. Consolaba a los que sufrían, perdonaba a los que le crucificaban. Entonces, bienaventurados los mansos, aquellas personas que son nobles, que tienen en su corazón mucho, mucho amor para dar, ¿cierto? Mucho amor, muchas veces un consejo a una persona que lo necesite, como un consuelo. El tercero, la tercer bienaventuranza, nos habla de dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Bien, dice, bienaventurados los que lloran. Él conoció las lágrimas, lloró por Jerusalén, lloró ante su amigo Lázaro difunto, lloró lágrimas de sangre en Getsemaní por los pecados de todos los hombres, de los míos, lloró para que el amor fuera amado. Recuerden que cuando él fue a Getsemaní, él allá fue a orar, fue cuando tuvo la tentación del diablo, ¿cierto? Y le decía, Señor, toma este cáliz por mí. Él le dijo a sus discípulos, él fue yo solito allá, él tenía que ir allá a enfrentar y a orar porque él ya sabía que había llegado el momento de su pasión, muerte y resurrección. Todo esto ocurre el día antes de eso, ocurre en la Semana Santa. Está en uno de los misterios dolorosos, ¿cierto? Jesús en el huerto de Getsemaní. Él le dice a sus discípulos, espérenme allí,
cuando espérenme allí, espérenme despierto, oren por mí para que no caiga en tentación. Entonces a él le molestó bastante llegar y ver todos sus discípulos durmiendo allí. Se molestó y les llamó la atención. En ese cuarto de Getsemaní tuvo la tentación del diablo. Tuvo la tentación del diablo en todo momento y él luchando contra eso, pero él firme a su Padre. Bueno, listo. Entonces vamos a ver la siguiente. Dice, dichosos los que tienen gran deseo de hacer lo que más le agrada a Dios, porque su deseo será satisfecho. Estamos hablando de la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre de sed de justicia. Nadie como él tuvo hambre de la gloria de su Padre. Se olvidaba incluso de su hambre material cuando experimentaba el hambre de esa otra comida que era la voluntad de su Padre. En la cruz gritaba de sed. En la cruz gritaría de sed, pero no de sed de agua y vinagre, sino de sed de amor a los hombres, sed de su salvación para poseerlos en abrazo eterno, ¿cierto? Dichosos aquellas personas que son justas con los demás y con ellas mismas, ¿cierto? Dichosas las personas que de pronto tienen dificultades, pasando tantas necesidades y a pesar de pasar tantas necesidades de injusticia, de hambre, de sed, estas personas siguen amando a Dios y no le están reprochando nada a Dios, ¿cierto? Estas personas dichosas, ellas, dichosos sus corazones y muy lindos sus corazones, muy misericordiosos. Bueno. Bien. Nos habla ahorita, dichosos los que son misericordiosos, porque ellos obtendrán también misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Fue misericordioso toda su vida, un despliegue de misericordia. Él es el padre del hijo pródigo y el pastor angustiado por la oveja perdida. Sus milagros brotan de misericordia. Su alma se abre en misericordia ante las tumultuosas multitudes que le seguían como ovejas sin pastor. Una persona misericordiosa, una persona buena, una persona leal, una persona llena de mucho amor para dar. Bueno, listo. Entonces dice que es la sexta. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón. Su corazón era tan limpio que ni sus propios enemigos encontraban mancha en él. ¿Quién de vosotros me huiría el pecado? Se atrevía a preguntar Juan 8, versículo 46. Él era la pureza y la verdad encarnada. Era el camino, la verdad y la vida. Por eso era verdaderamente Hijo de Dios. Limpio de corazón. La palabra lo dice todo, limpio de corazón, que no haya rencor, que no haya dolor, que no haya resentimiento hacia las demás personas, ¿cierto? Eso sobre todo limpio, la limpieza en su corazón, que Jesús la tenía, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente, el séptimo. Dichosos los que trabajan para obtener la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Era la paz, vino a traer la paz a los hombres. Los ángeles gritaron paz cuando él nacía, y fue y efectivamente para todos. Al despedirse antes de partir en el patíbulo, y la muerte dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No hay nada mejor que ser personas, vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía, ¿cierto? Que nada nos preocupe, que nada dañe lo más importante que tenemos, nuestra tranquilidad, ¿cierto? Vamos a ver nuestra última diapositiva, que es dichosos los que padecen persecución por hacer lo que Dios manda, porque de ellos es el reino de los pecados. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos
y murió en la cruz. Fue perseguido por causa de la justicia y por la justicia inmolado. Era demasiado sincero, demasiado honesto para que sus contemporáneos pudieran soportarle y murió. Sufrió persecución, ¿cierto? Murió como un héroe. Él aguantó, esas personas lo señalaban, lo juzgaban y lo único que él estaba haciendo era el bien, ¿cierto? Mis estudiantes los dejo con un videíto, prestamos atención, por favor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bien, mis estudiantes, dichosos cuando los persigan y los traten mal a causa de mi nombre, o sea, a causa de Jesús, porque su premio será grande en el reino de los cielos, Mateo 5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a haber el momento en que van a perseguir las personas cristianas, las personas que aman y creen en Jesús. Entonces, esa persona que vaya es creyente y van a asesinar, no estamos lejos, esto está sucediendo, ¿cierto? Entonces nos dice Dios, dichosos los que persigan y traten mal a causa de mi nombre. ¿Listo? Mis estudiantes, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Escriban por favor lo que estaba en las diapositivas en su cuadernito. Y luego fotico al correo. Mis estudiantes, un feliz día. Dios me los bendiga.